Buenas noches, América. Nuevo llamado de atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la situación en Nicaragua. En un contundente comunicado, el organismo internacional constata con preocupación que el Estado nicaragüense ha adoptado, dice, una estrategia de impedimento de cualquier forma de manifestación o protesta social. La CIDH denuncia las limitaciones gubernamentales que violan los estándares internacionales de derechos humanos. La situación en el país centroamericano se ha deteriorado más aún si cabe y se están viviendo situaciones tan esperpénticas o preocupantes como las detenciones de ciudadanos y posterior imputación de cargos penales de personas que cantan el himno nacional en un acto de protesta pública o por fotografiar a policías que hacen labores de seguridad ciudadana. Hechos que revelan la intención del gobierno de Ortega de criminalizar cualquier manifestación de disidencia. Nicaragua hoy no es una democracia. El trabajo de denuncia incansable de la CIDH es encomiable, pero su voz parece estar quedándose sola, como la de un organismo internacional que no consigue captar ni la atención debida ni la preocupación deseada de los gobiernos del continente. Muchos al principio de la crisis mostraron su rechazo a esos actos de represión y que ahora parecen haber relegado a Nicaragua a un lugar no acorde con la gravedad de lo que allí se ocurre. Nicaragua merece más atención. El silencio convierte en cómplices de la represión a quienes lo practican. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos, y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias. Hoy la noticia que queremos poner sobre la mesa en este especial que les proponemos es la situación en Nicaragua. Los datos bien merecen no olvidarlos, y es que le hemos puesto mucha atención en los últimos meses a lo que pasaba en la República Centroamericana, pero la atención mediática ha decaído, pero la gravedad de la situación no. Miren estos datos. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el conocido como CENID, hay 535 muertos desde el pasado 19 de abril. 7 meses, más de 500 muertos. El gobierno de Daniel Ortega solo reconoce 199 muertos y dice que la mayoría son sandinistas. Atribuye las trifulcas en las calles, los enfrentamientos, las muertes a actos de terrorismo. Y por eso ha llevado a cabo detenciones. En ningún caso reconoce presos políticos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos da esta cifra. Más de 602 presos políticos, ciudadanos que salían a protestar por cantar el himno, por llevar la bandera, por decir que estaban en contra del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, eran detenidos. Están en centros de detención, algunos incomunicados, en celdas de aislamiento, con un régimen de visitas muy poco claro y a veces con largas temporadas sin ver a familiares. Vamos a saludar en este punto del programa a el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Paolo Abreu. Señor Abreu, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, bienvenido a este especial de Poder Latino sobre Nicaragua. ¿Cuáles son los últimos datos que usted maneja de esas muertes que se han producido en Nicaragua en los 7 meses que llevamos desde que comenzaron las revueltas en las calles? Buenas noches, Gustavo. De hecho, los datos de la sociedad civil son estos que tú has comentado. La Comisión mantiene un conjunto de datos que son un poco más austeros, porque nosotros hemos identificado y documentado concretamente 325 personas fallecidas y un número de más de 300 personas detenidas. Obviamente que hoy, cuando se refiere a estas cifras, nosotros tenemos una dificultad de comprobación definitiva, considerando que el Estado hoy no permite más el acceso a las instalaciones de las cárceles y tampoco ha rendido cuentas o informaciones más actualizadas de este patrón de represión. La Comisión está muy preocupada por lo que está pasando hoy en Nicaragua, porque entiende que hay adicionalmente todo un patrón para incluso impedir totalmente las nuevas manifestaciones dentro del país, ¿no? Y estamos haciendo un llamado bastante contundente
para que el Estado no obstaculice el derecho a la protesta social. ¿Ustedes tienen contacto con el gobierno de Daniel Ortega? La última vez que ellos nos respondieron a una solicitud de información de la Comisión fue exactamente para prestar información con el listado de las personas que están detenidas dentro del país. Ahora, la verdad es que nosotros, obviamente que no tenemos cómo contestar esta información, porque ellos tampoco nos permiten adentrar en las cárceles, pero también no vamos a dudar que el reconocimiento del propio Estado de un listado de personas que están hoy recibiendo cargos legales bajo crimen de terrorismo, haber participado de manifestaciones para generar algún tipo de inestabilidad política dentro del país, para la Comisión ya son informaciones suficientemente graves, porque nosotros entendemos que no se puede criminalizar el derecho a la protesta. La Comisión identifica de manera muy clara hoy que hay una fase de represalia a todas aquellas personas que manifestaron, participaron de las protestas, y ahora peor, hay una estrategia de impedimento de toda nueva forma de manifestación o protesta social, ¿no? Vale recordar, por ejemplo, que la Policía Nacional publicó decretos responsabilizando a quienes convocaron las manifestaciones públicas por los hechos violentos que ocurren en las manifestaciones. Después, una segunda nota, la Policía Nacional declaró ilegal toda manifestación que no cuenta con autorización previa de la autoridad policial. O sea, son límites y restricciones que no son compatibles con los estándares internacionales. Reprimir la protesta, criminalizar a los que piensan distinto, cerrar medios de comunicación, perseguir a la oposición. ¿Es Nicaragua hoy una dictadura? Nicaragua hoy efectivamente no corresponde a la integralidad de los estándares democráticos, ¿no? Muy reciente hubo un despliegue preventivo de personal policial antimotines en lugares que tradicionalmente la población protestaba, ¿no? Y también ha generado situaciones de adentrar en espacios comerciales donde las personas estaban manifestando su insatisfacción social. Si el gobierno de Daniel Ortega reprime a manifestantes, persigue a la oposición, cierra medios de comunicación, ¿el mecanismo que usted tiene hoy dentro del país tiene la libertad para moverse, para preguntar, para hablar con quien quiera, o están siendo ustedes vigilados? Mecanismos siguen moviéndose, especialmente en los espacios de la propia sociedad civil. Hemos acompañado intentamos acompañar algunas de las audiencias que en tese deberían ser públicas, las audiencias de los juicios donde están siendo juzgadas las personas que recibieron cargos y que están con procesos judiciales. En algunas ocasiones nosotros logramos entrar y participar, porque la regla general es exactamente que las audiencias sean públicas, pero otras veces el Estado no permite no solo apenas a la propia comisión y a su mecanismo que ahí está, pero tampoco permite de manera muy integral y libre a los propios familiares. Y como soluciones, recientemente fracasó ese último intento de diálogo que lideró la Iglesia Católica. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que esperar para solucionar esta crisis por la que pasa Nicaragua? Bueno, el primer paso sería exigir de parte de las autoridades gubernamentales una apertura para escuchar a la oposición, escuchar a los sectores que no están felices con la condición del país, con el futuro del país, y todos aquellos familiares de las víctimas que hasta hoy están aguardando justicia y aguardando reparación, porque no se puede ignorar que la violencia masiva que se ha generado en tan corto periodo de tiempo no tenga una respuesta de atención a las víctimas, de atención a los familiares, ¿no? Ese estado de injusticia es un obstáculo para buscar una solución consensual dentro del país.
Entonces, el primer paso es atender a las víctimas, generar un proceso de justicia y reparación, enseguida reconocer a los actores de la oposición como legítimos, en tercero, salir de un estado de negación a estas violaciones y un estado de negación a los propios problemas políticos que el país vive, y tener una postura institucional, como debe ser en cualquier tipo de Estado de Derecho, que reconozca el rol que tiene la oposición como parte fundamental de un régimen que se quiere nombrarse como democrático. Una última pregunta. ¿La salida de Daniel Ortega es condición sine qua non para ese futuro de Nicaragua? Hay posiciones distintas sobre este tema, ¿no? Algunos sectores piensan que la condición primera es su salida para entonces alcanzar algún tipo de diálogo o alguna transición. Otros piensan que no, se necesita primero crear el diálogo para a partir de ahí se construir las condiciones para un eventual adelanto de elecciones. Como sabes, la Comisión Interamericana entiende que los temas de carácter más político deben ser pronunciados por los órganos políticos de la OEA y también las soluciones deben ser construidas desde adentro de Nicaragua, ¿no? Nosotros hemos estado con nuestra labor de producir insumos sobre violaciones de derechos humanos, a pesar de que sabemos que los vínculos entre derechos humanos y democracia son vínculos muy cercanos y una cosa está necesariamente vinculada a la otra. Así que la posición de la Comisión Interamericana es de que se intente de manera urgente atender a las víctimas y construir un espacio para solucionar ese estado de crisis política que está instalado dentro del país. Es la opinión, los análisis del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Paolo Abreu. Señor Abreu, gracias por la labor que realizan y por el tiempo que nos ha dedicado esta noche aquí en Poder Latino. Muchas gracias. Con esto vamos a ir a una nueva pausa, pero al volver vamos a tener otra entrevista para conocer la dimensión que la crisis nicaragüense está teniendo en los países vecinos, en el resto de Centroamérica y particularmente en Costa Rica, y después la sociedad civil. Ya volvemos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la entrevista en este especial de Poder Latino de hoy sobre Nicaragua. Escuchábamos la denuncia que hacía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la descripción de esa difícil situación por la que viven los nicaragüenses que hoy aún residen en el país centroamericano, liderado por el gobierno de Ortega Murillo. Pero el impacto de la crisis, que es una crisis política que se ha vuelto también en una crisis de derechos humanos, en una crisis económica, está superando las fronteras, lo sabemos. Vamos a mirar al exterior. Saludamos a Kevin Casas. Él fue vicepresidente segundo del gobierno de Costa Rica, es analista internacional. Señor Casas, gracias por estar con nosotros esta noche. Bienvenido a Poder Latino. ¿Cuál ha sido el impacto fuera de las fronteras nicaragüenses en los países vecinos, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica particularmente, de esa crisis? Yo creo que la crisis de Nicaragua ya dejó de ser únicamente una crisis nicaragüense para convertirse en una crisis regional. Ello por lo menos por dos razones. Primero, porque la afectación a los flujos comerciales en la región, una región que tiene un comercio intrarregional vigoroso. Todos los países de Centroamérica son socios comerciales, entre ellos muy importantes. Y la situación de Nicaragua, como ha sucedido en el pasado con otros eventos políticos, ha interrumpido o por lo menos complicado esos flujos comerciales. Uno ve a las empresas aquí en Costa Rica, por ejemplo, con grandes problemas de logística, de suministro de insumos. En otros casos, Nicaragua es un mercado muy importante para empresas de Costa Rica que obviamente ha sido afectado de manera muy directa. Esto porque el crecimiento económico en Nicaragua se ha desplomado. Un país que venía creciendo al 5% más o menos del Producto Interno Bruto anualmente durante la última década. La mejor proyección que hay para este año es que va a contraerse la economía nicaragüense por lo menos un 4%.
La crisis nicaragüense es una crisis que hoy le ponemos el acento en la parte humana, una crisis humanitaria, pero tiene también ramificaciones económicas. ¿Qué impacto ha tenido esto fuera de las fronteras nicaragüenses, en el tráfico, en el tránsito de mercancías, en la crisis económica que hoy vive Nicaragua? ¿Se está trasladando también? ¿Tiene un impacto fuera del país? La crisis ha afectado sin duda los flujos de comercio. Son muchas las empresas que tienen problemas con el flujo de suministros de insumos que tiene que pasar por Nicaragua. Una de las discusiones que se ha reactivado en los últimos meses es la importancia de establecer un ferry que comunique el puerto de Caldera en Costa Rica con el puerto de La Libertad en El Salvador, de manera que por lo menos una parte de esa carga que pasa por las vías terrestres en Nicaragua pueda utilizar el cabotaje como una alternativa. Digamos, esa es una opción que se ha planteado desde hace muchos años, que se ha reactivado ahora. No hay nada concreto, pero eso le dice a usted un poco la preocupación que tienen los empresarios aquí en Costa Rica. Al principio del programa mencionábamos que hay gobiernos que han apagado su voz, que no le ponen tanta atención. ¿Cuál sería la valoración de la reacción o la respuesta que está teniendo la comunidad internacional frente a la crisis por la que atraviesa Nicaragua? Hasta ahora, las presiones internacionales sobre Nicaragua han sido bastante limitadas y hay, me parece, una abierta actitud de parte del presidente Ortega de desafiar la comunidad internacional, un poco copiando el modelo del presidente Maduro en Venezuela. Lo que ha habido es un esfuerzo, por un lado, en el marco de la OEA, para crear un grupo de países que le dé seguimiento a la crisis en Nicaragua, una iniciativa que ha sido virulentamente denunciada por el gobierno de Nicaragua como una injerencia. Y el segundo factor, que este sí es muy, muy importante, es la existencia de iniciativas legislativas en el Congreso de Estados Unidos tendientes a sancionar a funcionarios clave del gobierno de Nicaragua y al gobierno de Nicaragua como tal, sobre todo obligando al gobierno de Estados Unidos a vetar las solicitudes de créditos internacionales que haga Nicaragua ante las instituciones multilaterales. La opinión, el análisis de Kevin Casas, analista político internacional, fue vicepresidente segundo del gobierno de Costa Rica. Gracias, señor Casas, por haber estado con nosotros. El punto de vista geopolítico, pero también nos interesa el punto de vista humano. Por eso, en el próximo segmento, tras la pausa que vamos a hacer ahora, vamos a tener las voces de 3 nicaragüenses que o viven en Nicaragua o viven en el exterior y que tienen familiares detenidos que sufren la represión y nos van a contar sus historias, sus casos y cómo afrontan esta situación que califican de represión de sus derechos fundamentales por parte del gobierno Ortega Murillo. Ya regresamos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para el debate, para las opiniones encontradas en este tiempo en el que queremos acercar, además de la opinión política, geopolítica, el punto de vista humano. Y es que lo que pasa en Nicaragua es una crisis también humana, generada por esa crisis política, pero que afecta a los nicaragüenses en su conjunto, a los que son pro Ortega y a los que están en contra de Daniel Ortega y su gobierno. Por eso hemos querido traer a esta mesa, en estos próximos minutos, la voz de la sociedad civil. Nos acompaña Daniel Esquivel, es abogado, especialista en Derecho Empresarial, esposo de Irlanda Ondina, que es odontóloga, comerciante del mercado oriental, que es lideresa de los comerciantes y del pueblo, y que fue secuestrada el 18 de julio de este año por paramilitares y policía. Señor Esquivel, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué sabemos de su esposa? Sigue detenida hace 4 meses y 2 días, injustamente secuestrada por el régimen
Hoy casualmente su familia, sus hermanos, su papá la lograron ver y ella sigue fuerte, resistiendo y luchando por Nicaragua desde la cárcel. Ahora nos cuenta sobre los detalles de esa detención que desde aquí ya le decimos lamentamos mucho. Vamos a presentar a quien también nos acompaña en esta mesa de trabajo, con Brenda Gutiérrez, es madre de Kevin Rodrigo Espinoza, es líder del movimiento estudiantil 19 de abril de la Universidad Politécnica de Nicaragua. Fue secuestrado el 11 de julio de este año, está recluido en el centro penitenciario La Modelo, en celdas de máxima seguridad conocidas como el Infiernillo. Señora Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¿Cómo está su hijo? Pues está en condiciones físicas bien, se mantiene con un espíritu de lucha, a pesar de las represalias que han sido en contra de él, pero sigue desde adentro levantando su voz para que Nicaragua sea libre. Nuestra solidaridad también. Gracias. Y con Zoila Fajardo, que es hermana de Cristian Fajardo, es líder del movimiento Azul y Blanco en Masaya y miembro fundador del movimiento por Nicaragua. Su esposa, María Adilia Peralta, también fue secuestrada. Es hermana de Santiago Fajardo, también secuestrado el 21 de agosto de este año. Señora Fajardo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están sus familiares? Presos, pero en pie de lucha, con buen ánimo. Veo que en los tres el ánimo de estar en pie de lucha se mantiene. A pesar de la represión, el espíritu de la oposición y de la sociedad civil que se ha movilizado en contra de Ortega, ¿creen ustedes que no ha retrocedido en ni un ápice? De hecho, no ha retrocedido. Sí tenemos represión porque no podemos salir a las calles a manifestarnos, pero las personas siguen fuertes, siguen confiando en que esto va a cambiar, que Nicaragua va a cambiar hacia la democracia y que el cambio va a ser para que todos seamos libres y podamos expresar lo que constitucionalmente se nos permite en la Constitución Política de Nicaragua. Pero si alguien ve cómo ha ido el ciclo político y de reivindicación social en Nicaragua en los últimos meses, alguien diría que la oposición, la sociedad civil tomó las calles, se envalentonó, pero la respuesta del gobierno ha sido lo suficientemente eficaz como para callar esas voces críticas y consolidarse o hacerse fuerte en el poder. ¿Creen que la batalla la está ganando Ortega? No se puede ganar una batalla sobre un río de sangre y sobre 610 presos políticos. Hay más de 1000 familias que sufren la pérdida de sus familiares porque ya no están en este mundo y porque están presos hoy en día. La normalidad que el gobierno quiere vender es totalmente ficticia. No está normal, nada está normal. Señora Gutiérrez. Definitivamente el gobierno da una cara de lo que no es. Realmente Nicaragua está sufriendo, Nicaragua va ganando, porque a pesar de todo Nicaragua tiene un pueblo valiente, un espíritu de lucha que se mantiene viva, aunque el gobierno nos quiera callar a punto de plomo, nos mantenemos en pie de lucha, vivimos buscando estrategias para demostrar cívicamente nuestra lucha y considero que vamos ganando. ¿Cómo es el día a día de la sociedad civil? Lo que los medios de comunicación acostumbramos a trasladar es los eventos extraordinarios, las concentraciones, los momentos de tumulto, la represión que queda grabada en celulares, en cámaras de televisión, si es que queda alguna que pueda ejercer ese trabajo, porque el trabajo del gobierno de silenciar a los medios ha sido ciertamente eficaz, pero en cualquier caso los medios nos fijamos en eso extraordinario. Pero recuerdo cuando estuvimos hace unos meses que la sensación que teníamos era de que algunas poblaciones, especialmente a partir de determinada hora, eran de poblaciones fantasma. Comercios cerrados, casi nadie en las calles, casi ni un vehículo circulando, a pesar de que ir en un vehículo te puede proporcionar una cierta seguridad, y camionetas de policía con policías armados fuertemente circulando. El día a día de los nicaragüenses, ¿cómo es? Ayúdenos a entender eso. El día a día de los nicaragüenses es complicado porque seguimos con la represión. En cualquier momento te pueden sacar de tu casa donde estás dormido o donde estás levantándote en la mañana por el simple hecho de tener una bandera o de cantar el himno nacional o de decir que no estés de acuerdo con el gobierno. Nosotros seguimos teniendo detenciones ilegales todos los días. Sí, hay mucha represión, hasta en los centros comerciales ahora se ven detenciones ilegales. Entonces, en Nicaragua nada está normal. Ellos quieren
aparentar una normalidad que no existe, porque en un Estado de Derecho cada persona tiene el derecho a protestar y a decir que no está de acuerdo con su gobierno y tiene que proferir sus opiniones de la manera más correcta. En este caso, si nosotros como nicaragüenses decimos que no estamos de acuerdo, inmediatamente puedes tener una detención arbitraria o ilegal por paramilitares, tipos armados y encapuchados que no son policías, o por la misma policía que le sirvió a Ortega. No es normal tampoco que asedien tu casa. Policías, paramilitares, se mantienen 3, 4 camionetas a los alrededores de las casas de las familias de presos políticos, familias de líderes del movimiento estudiantil, del movimiento campesino. No es normal que vayas en la calle y te detengan y te pidan tu celular para revisar tus redes sociales. No es normal que te detengan en tu carro y revisen tu carro y si encuentran una bandera de Nicaragua, te acusen de terrorismo y te apresen en ese momento. ¿Por cantar el himno nacional o por llevar la bandera constitucional de Nicaragua puedes enfrentar penas? Sí. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué argumento da el gobierno? El argumento es que es un tinte político el que tiene la bandera, cuando la bandera es un símbolo nacional, un símbolo patrio. Sin embargo, el día de ayer a 2 personas por estar en una esquina con una bandera y cantar el himno fueron detenidas en Somoto, en una de las localidades de Nicaragua, por el simple hecho de tener una bandera y cantar el himno nacional. ¿Porque la bandera se ha identificado con la oposición más que con las fuerzas que apoyan a Ortega? Porque la bandera es el símbolo de rebeldía del nicaragüense al no estar de acuerdo con un partido político, a un Estado partido, que es lo que han formado, un Estado partido que pertenece a una familia. Y aquí no se trata de partidos políticos, aquí es el régimen de Daniel Ortega, que es un genocida contra todo el pueblo de Nicaragua. Aquí no estamos hablando de partidos políticos, aquí hablamos de un pueblo entero, de un país entero, de una población entera en contra de esta familia. En Nicaragua estamos viendo hechos realmente nos sorprenden cada día. Por ejemplo, usted pasa a las 6 de la tarde, ya no hay nadie en las calles. Las universidades día y noche están vacías, los hospitales están sin médicos. Las escuelas están sin profesores, sin maestros. Y los centros comerciales y los supermercados están completamente llenos de paramilitares o policías viendo quién es el que pueda manifestarse, porque buscamos formas para manifestarnos, para decirle al régimen que no estamos de acuerdo con lo que estamos viviendo, y entonces ahora la policía se mantiene en los lugares donde nosotros buscamos la forma de gritar. La situación en Nicaragua empeoró este año, el 19 de abril, que es el día en el que salen de manera masiva a la calle, particularmente estudiantes. Los estudiantes salen para protestar por una represión que han tenido sobre todo los adultos mayores que salieron a protestar en contra de una reforma del Seguro Social. Si nos remontamos a la situación anterior a ese Seguro Social y a ese intento del gobierno por cambiar esas normas que afectaban sobre todo a ese colectivo, a toda la población, pero ese colectivo es el que salió primero, alguien diría, oiga, en Nicaragua antes había calma, había paz. ¿Eso responde a la realidad? No responde a la realidad. En Nicaragua había una calma relativa, pero en realidad teníamos problemas porque igual en las elecciones hubo un 70% de abstencionismo, porque ya nadie creía en el gobierno, con un Consejo Supremo Electoral viciado, donde solo ellos tienen representación como partido. Entonces, Nicaragua ha venido siendo como una bola de nieve que ha venido rodando y se ha hecho más grande, más grande, más grande. Y los estudiantes fueron a chispa el día 19 junto con la reforma para que esto estallara. ¿La situación era anterior de calma tensa? De calma tensa, de una ficticia calma relativa que no existía. Y la gente se cansó del atropello, se cansó de la represión, porque ellos están acostumbrados a reprimir a las personas que se manifiestan. Antes del 19 de abril habían habido más protestas con el incendio de Indio Maíz, que es una reserva natural en Nicaragua, que ellos mismos mandaron a incendiar para tapar el tráfico de maderas preciosas. Esa reserva natural no se podía tocar, pero ellos estaban traficando la madera ilegalmente. Entonces, para tapar eso, ellos mandaron a incendiar esta reserva natural.
Los ambientalistas se manifestaron, hicieron protestas, pero ellos, como siempre, llegaron y reprimieron al pueblo. Así como esto, han habido en el pasado muchas protestas, las cuales ellos han reprimido a punta de balas. Pero lo último, que fue la reforma del Seguro Social, donde salieron las personas de la tercera edad a manifestarse y ver cómo los maltrataron, cómo los golpearon, fue como la gota que rebalsó la paciencia de un pueblo entero y todo el mundo salió a las calles. Así mismo fue, y ahí miramos lo que sucedió con los jóvenes, el despertar de la juventud en Nicaragua, donde ellos ya venían, me imagino, acumulando esta anomalía que venían presentándose en Nicaragua, pero pues le damos gracias a Dios por ese grito de los jóvenes, ese despertar de los jóvenes, aunque ahora estamos pasando dificultades adversas a lo que ellos están viviendo, porque la mayoría de estos jóvenes que se levantaron y levantaron su voz, pues ahora son presos políticos en Nicaragua. Hay voces que, viendo el comportamiento de las protestas, dicen, oiga, ese comportamiento es violento, ese comportamiento no es de recibo, puedes defender una idea con violencia para conseguir lo que sea. ¿Qué responden? De parte del pueblo de Nicaragua, de los jóvenes, de las alianzas cívicas, no ha habido ninguna muestra de violencia. Bueno, yo sí he visto enfrentamientos. Yo estuve en Masaya. Sí, obviamente llega la policía, llegan los paramilitares con armas de guerra, con armas de fuego. Los jóvenes que están del otro lado se defienden con piedras, con morteros que son artesanalmente creadas. Pero igual de mortíferos. No son mortíferos, son pólvora que se usa para fiestas patronales, para lo que se usa acá en Estados Unidos, inclusive para celebrar el 4 de julio, la Navidad, el fin de año. No son mortíferos. Ellos quieren hacerlo, ver a la gente, a la comunidad internacional como que fuesen mortíferos, pero no es así. Alguien podría preguntarse qué quieren ahora, qué esperan ahora. Me parece que es evidente lo que buscan es unas elecciones libres, transparentes y no controladas por un consejo electoral que denuncian ustedes es partidista. ¿Es eso el objetivo final de toda la protesta? El objetivo es elecciones transparentes, por supuesto. Queremos a Daniel Ortega fuera del poder, fuera del país, enjuiciado en una corte internacional, pero para esto también queremos a nuestros presos políticos fuera de las cárceles. Los queremos en libertad, porque todos y cada uno de ellos son inocentes. Aparte de queremos justicia por todas las muertes que ellos provocaron en nuestra sociedad. De hecho, todos los presos políticos, como dice acá Zoila, son inocentes porque lo único que han hecho es levantar su voz y levantar su bandera y hacer uso de su derecho constitucional a la protesta. Exactamente, como ellos decían, todos ellos son inocentes. El pueblo lo que hizo fue acuerpar a estos jóvenes que se levantaron y lo que a cambio de eso recibimos plomo. Ahora nosotros pedimos justicia por aquellos que ya no están dentro de la lucha y por aquellos que están presos pedimos libertad, que el régimen se acabe y que sea sacado fuera de nuestro país. El proceso que lideró la Iglesia Católica intentando buscar un punto de acuerdo, un consenso entre el gobierno y la sociedad civil fracasó. Las mesas de diálogos no llegaron a un acuerdo. Si no hay ahora mesa de diálogo, si no hay mediación internacional, si cada vez el gobierno de Daniel Ortega está más aislado, no asistió a la cumbre iberoamericana, por ejemplo, porque probablemente no quiere salir de Nicaragua, ¿qué posibilidades hay de que eso que están pidiendo ustedes, ahora que no hay ni mediación ni mesa de diálogo, sea realista esperarlo? Bueno, la verdad es que de alguna manera tiene que ocurrir un diálogo, aunque no lo quiera, tiene que ocurrir porque él se está ahogando económicamente. Tantas sanciones, se le están retirando la cooperación, le están retirando los préstamos y Nicaragua no es un país autosostenible. O sea, Nicaragua en algún momento va a tener que entrar en una transición democrática, va a tener que entrar en un diálogo con el pueblo, no con sus simpatizantes, para poder democratizar Nicaragua, que hay un Consejo Supremo Electoral que no esté viciado y que podamos ir a unas elecciones donde demostremos los nicaragüenses qué es lo que queremos en realidad. ¿Alguien piensa que definiría diálogo como el acercamiento de dos puntos opuestos? ¿En qué la sociedad civil está dispuesta a ceder en ese diálogo? La sociedad civil en sí ha buscado las formas y estrategias para poder obtener ese diálogo y lo único que nosotros estamos ya en el punto de que esto ha sido tan grande, tan
tan dramático de que nosotros buscamos la forma de que negociar la salida de él. Lo que queremos son las elecciones libres y que él pueda liberar el secuestro en que tiene a nuestro país. ¿Estarían dispuestos a que Daniel Ortega encontrase una salida en un país amigo del gobierno de Ortega y eso facilitaría la salida y le dejarían, como parte de ese proceso de diálogo, salir y marcharse de Nicaragua? Lo ideal sería que lo enjuiciaran, porque no es posible que las 500 personas fallecidas que han sido asesinadas por el régimen queden impunes. Lo ideal sería que él se presente ante una corte internacional y sea enjuiciado. Eso es lo ideal. ¿Las sanciones están funcionando? ¿Son eficaces? Usted hacía mención de que el gobierno, el régimen está ahogado. Sí, sí funcionan porque al final todo gobierno se mantiene con dinero. En Nicaragua no es autosostenible, como le comentaba, y sin embargo estamos viendo los primeros despidos en el aparato estatal, que es demasiado grande para un país tan pequeño y tan pobre como Nicaragua, donde hay supernumerarios en todos los ministerios que hay en el Estado, y en el Seguro Social hay supernumerarios como 2.000 o 3.000 personas que solo por el hecho de ser militantes sandinistas están ahí. Quiero preguntarles por sus familiares, por los allegados que se encuentran en centros de detención. Antes les preguntaba por cada uno de ellos. Me gustaría que me dieran, que me compartieran un poco cómo están anímicamente, en qué condiciones. En el caso de mi hijo, ha sido líder estudiantil y su espíritu patriótico se ha mantenido en alto. Él es una persona líder nata y a pesar de encontrarse en unas condiciones críticas porque está permanentemente en celdas de castigo, el llamado infiernillo, recibe torturas psicológicas y físicas, pero sin embargo esta persona ¿Puede se ha describir mantenido. las torturas? Sí, él fue golpeado, él usaba pelo rizado con colocho y a él lo sacaron a la fuerza de la celda para pasarle el acero por su cabeza. Recibió golpes, el dedo gordo del pie izquierdo fue triturado y después fueron torturas psicológicas, como que le iban a matar a su hermana menor, a su madre, si seguíamos denunciando lo que él estaba viviendo. ¿Y usted ha seguido denunciando? Yo sigo denunciando y esa es la razón de mi viaje, poder denunciar y que el mundo sepa lo que están pasando con los presos políticos en Nicaragua. ¿Y teme represalias? Hay represalias, siempre hay represalias, pero si no soy yo la voz de mi hijo, ¿quién lo va a hacer? Entonces, ¿Qué tipo de represalias enfrenta usted? Amenazas, asedios. ¿Cómo se formalizan esas amenazas? Las amenazas son a través de la página web, donde dicen si seguís hablando te vamos a matar, o mira que tenemos a tu hijo en página de Facebook. Sí, en las páginas de Facebook. O si no, le vamos a hacer tal cosa a tu hijo. Inclusive un día, por decir algo, un lunes tuve visita con mi hijo y el día martes en las páginas web andaba un anuncio donde decía: el joven Rodrigo Espinosa está grave en el hospital, no recibe visita, y esa es una forma de desmotivarnos a nosotros los familiares para ver que si realmente eso era verídico o no, y entonces nos pone con los nervios realmente resaltados porque no sabemos si es verdad o no, no tenemos acceso a información de la situación que están viviendo los presos dentro hasta que nosotros los vemos. Zoila, ¿cómo está su hermano? Mi hermano Cristian Fajardo es el líder del movimiento 19 de abril de la ciudad de Masaya, es uno de los fundadores del movimiento por Nicaragua desde hace 11 años. Aparte de mi hermano Cristian, también está mi hermano Santiago Fajardo, también está secuestrado, y la esposa de mi hermano Cristian, María Dilia Cerrato, ella también está presa. O sea, tengo 3 familiares secuestrados por el régimen de Ortega. Los 3, anímicamente, pues están bien. Ellos están siempre con una mente positiva, siempre en la lucha, siempre dándonos ánimos desde adentro a nosotros los familiares. Pero igual, como dice aquí la señora Brenda, ellos están siendo torturados psicológicamente, están en condiciones infrahumanas dentro de sus celdas, están en máxima seguridad, en celdas de castigo. Mi hermano Cristian está en el llamado infiernillo, que es una celda húmeda, oscura,
como Rodrigo, como Kevin Rodrigo. Sí, como Rodrigo, llena de ratas, de cucarachas y de cualquier cantidad de insectos que lo único que hacen pues es crear enfermedades. Mi hermano ha tenido infección en las vías urinarias, intestinales, infecciones en sus genitales, ha estado mal de la gripe y no recibe atención médica. ¿Usted vive en Estados Unidos? Sí. ¿Usted puede volver a Nicaragua? Sí. ¿No tiene ninguna restricción? No, pero no puedo regresar a Nicaragua. Si yo regreso a Nicaragua me apresan inmediatamente porque no es un lugar seguro para viajar. Pero ¿sabe fehacientemente que la están esperando? Todos estamos siendo esperados porque todas nuestras familias están siendo asediadas. La casa de mi hermano, la casa de mi cuñada y nuestras familias están siendo perseguidas, están siendo amenazadas igual, paramilitares, camionetas de policías llenas a los alrededores de nuestras casas. Vamos a hacer una pausa. Al regresar le vamos a preguntar a Daniel por su esposa, que también fue detenida, también es una líder de un grupo, en este caso de los comerciantes del mercado oriental. Su voz fue callada por la represión, también enfrenta detención, que es calificada de injusta. Ya volvemos. Continuamos con Poder Latino. Seguimos en esta mesa de voces de la sociedad civil, en este especial sobre Nicaragua que hoy les ofrecemos en este programa, con Daniel Esquivel, con Zoila Fajardo y con Brenda Gutiérrez, voces de la sociedad civil nicaragüense que están en Washington. Algunas viven, otras están de paso para denunciar lo que califican como represión por parte del gobierno de Daniel Ortega. Les invitábamos antes a escuchar los testimonios de cómo están los familiares de los detenidos, de quienes nos acompañan, y quedábamos pendientes para saber cómo está su esposa, Irlanda Odina, que levantó su voz liderando un movimiento de comerciantes y que su voz también fue callada por la represión, ahora enfrenta detención. ¿Cómo se encuentra? Irlanda siempre es una persona muy fuerte, muy positiva, muy optimista. Nos da ánimo desde dentro. Es una persona que se mantiene resistiendo, luchando y protestando desde la cárcel, a su manera, cantando el himno, teniendo una bandera, haciendo pulseras azul y blanco. Esa es la manera de protesta que tienen los presos, ¿verdad? Irlanda lideraba el movimiento de los comerciantes en las calles para que los comerciantes tuvieran una desobediencia fiscal, y eso le estaba haciendo mucho daño al régimen, y es por eso que tomaron esta represalia en contra de ella. Sin embargo, esta desobediencia civil, que es no pagar impuestos, no pagar luz, no pagar agua, hasta que el régimen se debilitara porque el dinero lo estaban ocupando para asesinar al pueblo, les estaba haciendo tanto daño que decidieron detenerla ilegalmente, pero no la han callado. Ella sigue demostrando su fuerza, sigue demostrando su amor por Nicaragua, su amor patriótico, y está ahí luchando desde la cárcel. ¿Cómo se comunica usted con ella? Tenemos visitas una vez al mes. ¿Una vez cada mes? Una vez cada mes. ¿Y la última vez que la vio? La vi el día... Yo me vine el día 18, el día 16 la vi. O sea, antes de venir a Estados Unidos. Antes de venir a Estados Unidos la vi. Y conversamos sobre que íbamos a venir a hablar con muchas personas acerca de la situación de los presos políticos. Y siempre ella me dijo, hay que ir con fuerza, con entereza y con fe de que esto va a cambiar. Y los presos, como le digo, lo que exigen es su libertad, porque todos son inocentes. Ustedes vienen a Washington, vienen invitados por organizaciones también de defensoras de derechos humanos, ¿es correcto? Es correcto. ¿Todos los gastos de ustedes han sido costeados por estas organizaciones? No, por nosotros mismos. ¿También por ustedes mismos? Claro. Pero las organizaciones les han ayudado. En el caso de nosotros, hermanos nicaragüenses que nos han colaborado con casa, con comida, con pagarnos el hotel y hasta con viáticos, la verdad. Y algunas cosas sí las hemos costeado nosotros, pero en realidad las organizaciones nos invitaron y nosotros tuvimos que hacer la inversión, y los hermanos nicaragüenses que están en el extranjero han tenido que hacer la inversión para que nosotros podamos venir acá. ¿Quién les ha recibido en Washington? ¿Quién tiene interés por escuchar lo que está pasando en Nicaragua? Mucha sociedad civil, como el grupo de CEGIL y otras organizaciones como el señor Almagro nos recibió hoy. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos.
estuvimos platicando con él el día de hoy acerca de la situación de los presos políticos, no solo las detenciones, sino también las situaciones de salud que ellos viven. ¿Les ha recibido alguien en el Congreso, en el Capitolio? No. No, la verdad es que a nosotros nos interesaba mucho denunciar lo que son los abusos en los derechos humanos de los presos y de los familiares, y era esa nuestra urgencia por presentárselo a Luis Almagro para ver de qué medida podemos nosotros, qué medidas podemos ejercer, qué presión podemos hacer ante el gobierno para que les dé libertad a nuestros presos, que es nuestra mayor angustia, pasar una Navidad sin presos políticos. Queremos que todos los presos políticos sean liberados y puedan regresar a sus hogares para esta Navidad. ¿Creen que el Congreso, republicanos y demócratas, legisladores en general, le están poniendo la debida atención a la situación en Nicaragua? Me parece que ellos han entendido que hay una situación de urgencia en Nicaragua. Están ahí trabajando en ello con sanciones, con ciertas medidas que están tomando. Sin embargo, estamos claros de que Nicaragua necesita mucha ayuda de la comunidad internacional. Y creo que una manera de que ellos pongan atención es viendo programas de televisión como este y hablando con el señor Almagro también, con el señor secretario de los Estados americanos, para que les transmita qué es lo que está pasando, la realidad de lo que está pasando con los presos en Nicaragua. Brevemente. Igual, necesita Nicaragua más sanciones, económicas especialmente. ¿Y más sensibilidad por parte de los legisladores? Claro, más sensibilidad por parte de los legisladores, que pongan mayor atención, que apliquen la ley Maninsky a toda la familia Ortega, porque de esa forma es que van a presionarlos y ahogarlos económicamente para que ellos salgan del poder. ¿Y el resto de los gobiernos de América Latina, de Centroamérica, pero también de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Brasil ahora con el nuevo presidente electo Jair Bolsonaro, pero con el saliente Temer, en Chile con Sebastián Piñera, creen que estos gobiernos le están poniendo la atención que merece la grave situación que vive hoy Nicaragua? En las diferentes sesiones que se han dado en la OEA, los cancilleres y embajadores se han pronunciado fuertemente en el caso de Nicaragua. Sí. La opinión de quienes nos han acompañado hoy, que forman parte de esa sociedad civil activa de nicaragüenses en el interior del país y en el exterior, en esa diáspora, como decía ahora Daniel, para pedir esa unidad y ofrecer alternativas de futuro que, en su opinión, pasan por la salida del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Daniel Esquivel, Zoila Fajardo y Brenda Gutiérrez, gracias por haber compartido con nosotros esos puntos de vista y ayudarnos a entender un poquito más la situación de Nicaragua hoy. Este ha sido nuestro Poder Latino de hoy, la opinión de las voces, el análisis geopolítico de los organismos internacionales y también de la sociedad civil en este especial sobre la situación en Nicaragua. Gracias por habernos escogido, por la generosidad de su tiempo. Que tengan un feliz fin de semana. El lunes volvemos. Feliz noche.